sepan eso, para tocar este tema tan importante. Pues primero, Héctor, bienvenido, agradecerte por este contacto y el tema. Estoy sin trabajo y sufro de ansiedad. Paso Listo. palabra. Bueno, Antonieta, muchas gracias por invitarme a estos podcasts que estamos haciendo dentro del ciclo de conferencias de ansiedad laboral, donde estamos tocando una serie de temas que nos pueden ayudar muchísimo a evidenciar situaciones que se le presentan a las personas que son muy comunes, que también nos han comentado después de las conferencias que hicimos en toda una semana y que queremos aportar desde nuestra óptica de lo que hemos vivido y que sabemos que a las personas le pueden ayudar muchísimo. En esta parte de estar sin trabajo, ¿no? Sí, gracias Héctor. Pues lo que pasa es que durante todo este ciclo de conferencias hemos tenido diversidad de pues opiniones, puntos de vista y pues gente que también dice pues ansiedad laboral, ¿yo por qué? Si no tengo trabajo. ¿No? O yo a qué santo, sí, la ansiedad laboral es para todas las personas que son asalariadas, o ansiedad laboral es para todas las personas que pues perciben un sueldo, ¿no? O que están pues generando algún servicio siendo parte de la población económicamente activa. Sin embargo, ¿qué pasa con las personas que no tienen trabajo y sí tienen ansiedad? Que no es porque su pareja se le ha ido, porque tiene problemas de salud, porque tiene problemas con sus hijos, porque tiene problemas pues en la casa, porque tiene deudas pendientes. No, la ansiedad es porque justamente no tiene trabajo. Bueno, vamos a situarnos digamos, en un momento donde la persona realmente está viviendo esto y es no tener trabajo. Vamos a mostrar un escenario donde, digamos, se quedó sin trabajo. Se quedó sin trabajo. Entonces, para eso voy a contarles una anécdota que me pasó en algún momento donde yo estaba en una empresa. Fui avanzando en cargos y llegué a la dirección contable. Y en un momento dado yo pensé que debía abordar, ir hacia otra empresa o cambiarme de trabajo, en situación que nos sucede a todos nosotros. Y yo tomé la decisión de irme, armé mi cajita como la parte americana y salí de allí y presenté mi carta de renuncia, pero nadie sabía que yo ya tenía la visión de otro trabajo, ¿de acuerdo? Entonces yo hice todo ese proceso, por lo cual ese proceso, digámoslo, me preparó psicológicamente, porque allí había hecho una muy buena experiencia, muy buenas relaciones, todo un aprendizaje importante, fue uno de los sitios donde yo aprendí muchísimo y me preparé, pasé la carta, me preguntaron el por qué y dije, no, yo quiero ir hacia otras partes y tal cosa. Se me respetó eso y cuando salí sin nada en la mano. O sea, si yo tenía de pronto algún texto de apoyo, tal cosa, ya lo había sacado. Y entonces eso, digamos, ese momento me dijo, qué chévere cuando uno puede decidir e irse tranquilamente de una empresa, ¿cierto? Pero resulta que la ley de compensación viene. Después me fui para otra empresa y después de 2 años, un día muy tranquilo, terminando la tarde, recibo mi carta de retiro. Esa sí no era preparada. Esa no era, digamos, una situación preestablecida ni nada. Eso fue una sorpresa, ¿sí? Entonces, quiero mostrarte y decirte cómo me sentí, porque sé que eso lo sienten muchas personas. Y vamos a mirar en qué puede una persona de pronto después de eso hacer o cómo puede empezar a volver a retomar. ¿Querías decirme algo, Antonio? Sí, quiero hacer una pequeña pausa aquí y pues bienvenidas a las personas que nos están escuchando, las personas que van a escuchar en el futuro, en la grabación, por ejemplo. Este alto es importante.
Has dado dos ejemplos, dos experiencias. Primero, que tú has preparado el irte de tu trabajo, ¿sí? Has preparado tu carta de renuncia, has ido sacando tus cosas previamente antes de entregar la carta de renuncia. Y el segundo ejemplo es que de un día para el otro, el momento menos esperado, te llega la carta de, pues, retiro, de despido, básicamente, ¿no? Ahí nos quedamos. Ahora, por favor, con todo el detalle, ¿qué pasó? ¿Cómo te sentiste? Compártenos, porque estas experiencias son valiosísimas y maravillosas para las personas que nos están escuchando. Pues les quiero decir que sucedieron, vamos a ponerlo en tres cosas muy importantes que me pasaron ahí. Primero que todo, un bajonazo. O sea, un bajonazo porque he sido una persona muy comprometida con el trabajo y toda la cosa y resulta que eso era una decisión de cambios de puesto, de que venía una nueva administración, no habían problemas y entonces uno no decía, bueno, esto me sorprende porque yo trabajo muy bien, cumplo con todas mis responsabilidades y en la tarde recibir eso y me dijeron, saque sus cosas, ahí sí salí con la cajita americana, ¿ya? Pues, ¿cómo le parece que ese bajonazo, yo salí mal? O sea, salí muy mal con mi cajita americana, muy, digamos, bajonazo de autoestima tremendo. O sea, cuando yo salí en la puerta de esa oficina, en mi auto, yo dije, ¿qué hago ahora? O sea, yo estaba, digamos, al 100% muy dedicado a esa empresa, o sea, tiempo extra porque mi responsabilidad era una responsabilidad directiva y entonces uno empieza a dedicarle mucho más tiempo del que es necesario. Y me fui y con la persona que hablé en primera instancia fue con mi papá, con mi papá. Fue como el desahogo en ese momento. Y mi padre me dijo, muy tranquilamente me dijo, no, tranquilo, te entiendo, es una situación muy complicada de sentirla. Y a la vez fue con la primera persona que yo me desahogué. Fue la persona con la cual le transmití en la situación que estaba. Y entonces en ese momento lo primero que quiero resaltar es que llega a ti un bajonazo. O sea, es un bajonazo, no hay que negarlo. Entonces, ahí ya empiezas a llegarte, después de ese día te empiezan a llegar cosas como, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy yo a empezar a moverme? Si estando muy bien en mi trabajo me pasó esto. Y había otro factor que puede estar sucediendo a nivel muy internacional y es que el empleo a nivel internacional, digamos hoy, es un poco más difícil, tiende a ser de independencia. En ese momento, en mi país, la demanda laboral no era muy fuerte también. Entonces, había una situación que empieza a llevarte a escenarios de ansiedad, ¿sí? De ansiedad. Entonces, ahí empieza uno a sentir eso. O sea, a buscar trabajo, a presentar hojas de vida, el currículum que le llaman y a sentir que no hay opción. ¿Sí? Entonces, lo primero que tú sientes es un bajonazo de autoestima y ahí empieza a abrírsele una puerta a temas de inseguridad, de ansiedad. ¿Sí? Lo segundo que sucede es que tú empiezas a mirar la parte económica, ¿no? Entonces, empiezas a desesperarte desde el punto de vista económico, porque pues tenías un presupuesto fijo de una empresa que te pagaba así bien y cumplidamente, y pues de pronto tendrás el tema de la liquidación que podrá soportarte 1 o 2 meses, pero tú estás en incertidumbre y eso también empieza a presionarte desde el punto de vista de la ansiedad, ¿sí? Entonces, esa otra situación. Y lo otro es que a veces nosotros cometemos errores desde el punto de vista de eh, empezar a comentar tu tema, o sea, comentarlo con muchas personas,
¿sí? Es decir, cada vez que llegas a un sitio o también te preguntan, pues tú cuentas la historia, lo que te pasó, y eso también te contribuye a situaciones de ansiedad, porque en tu cerebro estás empezando a repetir cómo te estás sintiendo y te estás quedando de alguna forma en el pasado, viviendo tu presente y no pensando en que tu energía tiene que ir hacia otro lugar, ¿no? Dale. Sí, justamente, querido Héctor, en este momento que tú dices, cuán importante es para comentar con las personas, que de pronto uno dice, hablar del tema es, te puede ayudar, pero sin embargo te puede que dejar frisado, ¿no? Te puede dejar en ese momento, o sea, porque ahorita tú dices, o sea, un momento tan difícil que es comenzar a hablar con las personas y decirme quedé sin trabajo, o como, o pues, o también cómo me ayudas, digamos, ¿no? O por Sí. dónde le doy la vuelta, diremos así. Ajá. Entonces, y también hay que lidiar con esta sensación quizás de vergüenza, quizás de angustia, o quizás de que no sé qué es lo que la otra persona me va a decir, o que voy a infundar tristeza o pena, una sensación de lástima, diremos así. De ¿Cómo acuerdo. abordas tú o sea, cuéntame más, o sea, cuánto tiempo estuviste sin trabajo? ¿Cómo fueron esas Bueno, emociones? voy a partir de dos situaciones que me parecen importantes. Entonces, esa es como la parte de la emocionalidad, que está en tres situaciones, ¿no? La baja autoestima, el empezar a pensar en la parte económica y cuando tú expones mucho el tema. Es cierto que uno necesita empezar a decirle a los amigos, mira, estoy en tal situación, pero cuando se te vuelve un tema, a veces eso tiene un doble sentido, que lo hablábamos. Es reiterativo, te puede estar dejando en un sitio y no pensando en que de pronto tú tienes unas opciones y voy a hablar ahorita de eso. Entonces, mira, entonces resulta que estando en esa situación, entonces tú miras qué me pasó a mí. Cuando yo tenía la baja autoestima, una de las cosas que me dijo mi padre fue, eh, hay que empezar a recuperar tu vida profesional y personal. Y yo me quedé pensando en eso. Recupera tu vida personal y profesional a partir de esta experiencia. Lo segundo es que es importante pedir ayuda y la ayuda que yo pedí fue familiar. Yo tuve el apoyo de mi padre, volví a la casa de mi padre y volví a estar viviendo en la casa de ellos. Ya tenía mi hija muy pequeña, como 2 años, mi esposa, y nos fuimos a vivir en una de las habitaciones de la casa de mi padre, ¿sí? De mis papás. Estaba muy cerca donde vivíamos, entregamos la casa y nos fuimos para allá. Esa fue una decisión que se tomó en un mes, o sea, rapidito también. Ya voy a contar cuánto me Sí, demoré. Héctor, Dale. stop ahí, o sea, me encantó esta parte, ¿no? O sea, y quiero rescatar esas palabras de es importante recuperar tú, ¿qué es lo que te Vida dijo tu padre? personal y profesional, ¿no? Tu Porque vida personal y recuerda que lo profesional. que yo dije ahora es que estás dedicado al 100% a tu empresa, ¿sí? Y te sale una situación de estas y tú como que dices, wow, ¿aquí qué pasó? Y cuando Ujú. revisas, es cierto lo que decía mi padre, tu vida personal y profesional no están muy activas realmente, ¿no? Cuando eso le sucede a mucha persona que es, digamos, un líder empresarial y vive para la empresa, ¿no? Y eso trae una serie de contradicciones bien interesantes que pueden caer en situaciones de ansiedad. Entonces, eso hice yo, digamos, desde la parte económica, dije, no, pues me voy donde mis padres y ya minimizo un poco el impacto sobre eso. Y lo otro es, pues entendí yo que no se puede estar comunicando a todo el mundo su situación, porque hay personas que tienen, por un lado, unas historias diferentes o historias de resentimiento. Hay mucha gente que normalmente cobija lo de esas empresas y lo que se ganan y no sé qué y que no me pagan y entonces usted puede empezar a alimentarse de eso y empezar a tener una información que de pronto no es tan genérica y que todo depende de la experiencia de cada uno. Entonces uno entiende que sí debe buscar ayuda para que de pronto alguien si se da cuenta de tu trabajo, pero que el tema no hay que exponerlo
en una cuestión magnífica, porque eso te puede llevar a aumentar tu ansiedad, ¿sí? Entonces, mira, ahí se empezó a dar eso desde la parte emocional. Pero te quiero decir que después de un tiempo, y si uno reflexiona sobre esto, uno podría darle hoy una información a las personas que se encuentran en esta situación y que cómo lo podrían manejar, ¿sí? Porque aquí hablamos de la emocionalidad. Cada uno tiene su situación, se respeta, unos tienen un impacto mayor, menor. Hay personas que llevan mucho tiempo buscando trabajo, hay personas que están iniciando su proceso de trabajo y quisiera como darle como tres recomendaciones Tres para las personas, recomendaciones. tres Ándale. recomendaciones para las personas que están viviendo esta situación y que sabemos que les pueden ayudar muchísimo en este tema que nosotros estamos abordando sobre la parte de ansiedad laboral. Es decir, que lo hemos hablado ya muchas veces y que lo advertimos. Esto es algo que es silencioso, que se representa a veces con, digamos, actitudes de las personas como en enojo, en que no les gusta hacer determinadas actividades o compartir en pareja, o eso va creciendo. Ayer me decía alguien que decían, recuerden que había una caricatura que decía enolafos. Entonces, que no sé si la conocen, pero fue muy popular en unos países donde era un tipo gruñón, ¿cierto? Entonces, es para esas personas que todo lo que le dices les disgusta. Resulta que eso es un efecto de procesos de estos, que hay que irlos explorando y que hay que ir revisando. Uno, la personalidad tiene muchas influencias de muchas cosas y la ansiedad opera silenciosamente y se representan otras características, no en que yo me siento como que la persona está acelerada o disminuida, no necesariamente, operan otras características. Claro que la experta eres tú, Antonieta, pero eso es lo que siente uno y cuando va entendiendo este tipo de situación que viven muchas personas, ¿no? Entonces, es algo silencioso, es Es algo así. silencioso. ¿Ah? Es cierto, coincido mucho contigo y realmente, pues justamente puede ser una persona súper así tranquila, que sin movimientos corporales, sin sensación de aceleración, pero en el fondo está movida por estas situaciones ansiosas tensas, una ansiedad y tensión que a la vez se traduce en un profundo miedo. Entonces, es cierto. Sí, gracias por la descripción. Bueno, entonces, en esas tres recomendaciones que es muy importante para las personas que nos están escuchando, nos pueden ver en el podcast, nos pueden ver en diferentes plataformas. La primera eh, está basada en que hay que recuperar tu autoestima. Entonces, ¿dónde se recupera eso? Observa bien en tu experiencia, o sea, ponte a reflexionar cuál realmente es tu experiencia. Hablamos de experiencia de vida, porque necesariamente no es que seas un profesional, pero tienes una experiencia de vida, has hecho un recorrido y puedes haber trabajado en diferentes cosas. Y para el profesional, pues en el que se ha dedicado a estar en una empresa, a invertir su tiempo en una empresa, tienes que mirar que tú tienes una experiencia. Entonces, ahí puedes empezar a recuperar tu autoestima. Cuando tú valoras esa experiencia y haces una reflexión sobre eso, eso empieza a generarte, oído, alternativas. O sea, cuando tú empiezas digamos, a revisar esto y dices, bueno, yo me quedé sin trabajo, pero realmente, ¿qué sé yo? ¿Cuáles son mis condiciones personales y profesionales? Y tú te sientas a mirar eso y empieza a salir unas alternativas. Y voy a contarte otra anécdota. Cuando yo estaba en mi casa, ya viviendo ahí con mis padres, yo empecé a circular hojas de vida. A mí me ayudó en un momento dado una tía
que tenemos familiaridad por la parte profesional, en temas contables y todo eso, y me dijo, mira, aquí hay un trabajito para que actualices eso. Yo lo empecé a hacer, conseguía unos pesos allí, pero pues no era lo que yo tenía que hacer. Entonces yo me puse a pensar un día, ole, ¿cuál es tu experiencia hoy? ¿Y cómo les parece? Había trabajado como directivo, como contador en una empresa. Había terminado mi especialización en finanzas. Miren eso, o sea, como ejemplo, como qué cosas había hecho. Había sido gerente de una cooperativa honoris causa. Y eso me llevó a reflexionar, ¿cómo así? Yo fui a honoris causa y ¿qué aprendí aquí? Aprendí a hablar en público. Aprendí a responderle a las personas. Aprendí varias cosas. O sea que me pagaron, no me pagaron, pero me dieron la oportunidad de aprender. Y yo no sabía que eso me iba a servir para tener una reflexión y decir, hola, yo estoy sin trabajo, quiere decir que yo podía empezar a enseñar. Cuando empecé, eso me voló la cabeza. Es decir, empezar a enseñar. Yo pude empezar a enseñar. Yo no tenía experiencia en enseñar. Fui a un lugar, a varios lugares, entregué la hoja de vida y una persona me dio la oportunidad. Eh, una persona muy querida por mí, hoy día la recuerdo y me dio la oportunidad. Me dijo, mira, déjame tu hoja de vida y yo reviso. A la semana me estaba llamando. Empecé a enseñar con un valor de la 10ª parte de lo que yo ganaba en empresa. Tomé un curso, pero lo más importante de esto, y ahí empezó mi carrera como docente, ya hace, desde el año 1997, ya hace muchos años, y descubrí una gran vocación. O sea, ahí descubrí yo una gran vocación por enseñar, porque podía transmitir, y me lo han validado lo que opinan las personas y también yo lo he validado porque a mí me apasiona enseñar. Entonces, por eso digo yo que hay que revisar cuál es tu experiencia y ahí van a nacer una serie de posibilidades. Entonces, esto es muy importante para estas personas que dicen, ¿por dónde empiezo? Revise su experiencia. La segunda parte. Eh, Empecé y entendí que a pesar de que había estudiado finanzas y toda la cosa, a veces uno muy descuidado en lo financiero. Y entonces esa situación me hizo plantearme una reflexión. Eh, Resulta que después de 4 meses empecé a enseñar y en el 5.º mes me resultó una opción de trabajo. Y entonces, pero yo ya tenía analizado, me puse a analizar, que es el segundo punto, es ¿con cuánto vives tú realmente? Entonces a veces caemos en unos trabajos que nos colocan en un nivel superior y resulta que ese presupuesto lo manejas en ese nivel superior, pero cuando tú revisas financieramente la parte de finanzas personales, que ese es el segundo punto, hay que revisar las finanzas personales e identificar con cuánto vives tú, que puede ser tu presupuesto normal. ¿Y por qué hice eso? Yo les conté ahora que estaba en un fenómeno laboral desde el punto de vista de que la demanda laboral había bajado en el país. Entonces, la pregunta era, ¿con cuánto me puedo enganchar nuevamente a nivel de mi profesión? Que supongamos si era 1,5 millones en esa época, de pronto daba que podía escuchar ofertas de 1 millón de pesos. O sea, no tenía yo, digamos, que decir, no, a mí si no me pagan 1,5 millones, yo no vuelvo y trabajo en una empresa. Entendí eso y eso fue muy, muy importante, ¿no? Es decir, revisar mi presupuesto y generar una posibilidad y a la vez una posibilidad de mirar otro tipo de empresas que no eran como la que yo había estado y bajaba un poco la oferta que yo podía hacer laboral a otros sitios y así sucedió. Me llegó una oferta por vía de una persona para vincularme a un sitio en la parte contable y el presupuesto fue el que yo había pensado que me podía enganchar. Es decir, al mes siguiente ya estaba
de nuevo trabajando, porque había revisado mis finanzas y me había identificado que siquiera un trabajo, por lo menos que saliera 0-0, lo tenía que tomar para empezar a tener dinámica y empezar a minimizar la situación emocional que tenía en ese momento, que ya era una situación de ansiedad fuerte porque eran 5 meses donde no encontraba un trabajo interesante, llamémoslo así, pero ya había empezado a enseñar, ¿ya? Me gusta mucho Sí. esta parte, Héctor. ¿Por qué? Porque para todas las personas que nos están viendo, gracias, y tomen nota de este segundo paso, que es revisar tus finanzas personales. A mí me gusta este ejemplo que tú diste, porque pues digamos que estoy mirando puestos laborales que me encantaría, pues igual que mi anterior trabajo, ganar 1 millón de pesos colombianos. Estamos haciendo un ejemplo, Sí. puede ser 1,000, 2,000, 10,000 dólares, no pasa nada, o pesos mexicanos o pesos bolivianos, eso es un ejemplo, pero resulta que mi anterior trabajo, donde casualmente pues recibí este despido, pues tenía una ganancia de 1 millón de pesos, y ahora estoy buscando solo aquellos trabajos que tienen esa remuneración económica, cuando mis finanzas personales no realmente requieren el 1 millón de pesos, sino menos. Entonces, esto me abre la posibilidad para mirar nuevas fuentes de trabajo, posibilidades, ya sea empresas, puestos, sí, o sea, o estos trabajos por producto también, porque cuando entraste de docente, pues entraste a dar una materia, 2 materias, 3 materias, Correcto. y así nació tu carrera docente. Me encanta este ejemplo, Héctor. Sí, Seguimos. en esas finanzas lo que tú decías, si estoy en 1 millón que era mi presupuesto anterior, ¿cuál es el presupuesto real? Supongamos que eran 700, en 700 puedo empezar a mirar y la opción salió el trabajo por los 700, o sea que yo ya dije, listo, vuelvo a activarme laboralmente, vuelvo a mejorar mi situación financiera, me engancho, vuelvo a estar, digamos, motivado lo que es estar de nuevo trabajando, sintiéndose útil. Eso es lo que le pasa a uno, eso es lo que le pasa a uno y empieza usted a hacerlo, ¿cierto? Pero observen bien lo que estaba sucediendo. Empecé con ese y tenía un solo curso a nivel de universidad que me habían dado con un valor pequeño, pero había descubierto algo muy importante, que es el tercer punto de recomendación. Y había descubierto que es muy importante uno identificar qué otras posibilidades tienes desde el punto de vista personal y profesional, ¿sí? Porque estábamos hablando del primer punto, es cuál es tu experiencia, ¿cierto? Y eso te mejora la autoestima, como de conocimiento, yo sé esto más esto, reviso las finanzas, me acoplo a lo financiero, entonces digo, ¿cuál es mi presupuesto mínimo que yo puedo vivir? Pero el tercero es muy importante, es decir, ¿cuáles son las posibilidades personales y profesionales que yo tengo para empezar a generar nuevas alternativas? O sea, eso me voló la cabeza porque muchas veces estamos concentrados en un solo trabajo, llevamos 5, 10, 15, 20. Esto le sucede a muchas personas, ¿sí? Y he recibido, digamos, ejemplos de personas que están dedicadas a muy buenas empresas y se acaba su trabajo y el bajonazo es tremendo porque nunca han explorado cuáles son las otras posibilidades que yo tengo, porque siempre se ven gerenciando ese tipo de negocio y de pronto ya no hay opciones de entrar a ese mismo tipo de negocio. Entonces, en esa observación yo dije, wow, yo puedo seguir trabajando en la parte contable financiera, pero además de eso, yo puedo empezar a enseñar. Y ahí se generó un aprendizaje muy fuerte en la parte de enseñanza, es decir, que estaba en ese sitio y empecé a ir a otros sitios, a colocarme hoja de vida, a decir, mire, yo puedo enseñar tal cosa. Entonces, nace una oportunidad, o sea, nacen oportunidades personales y profesionales que nacen como consecuencia de esta situación. No es que queramos que todo el mundo esté en esa situación, pero sí la invitación es a que se mire que uno tiene otras opciones,
de empezar a explorar, ¿cierto? Entonces, eso te empieza a ayudar para minimizar la situación en que te puedes encontrar viviendo una experiencia como esta de estar sin la parte de tu trabajo o cuando estás consiguiendo o cuando te quedas sin trabajo realmente, llegas a un despido porque la empresa se acabó, que estamos viviéndolo mucho a nivel mundial, donde las personas están viviendo hoy que hay despidos, digamos, masivos. Y entonces puedes encontrarte en una situación de estas porque has estado en una muy buena empresa, ¿no? Pues, han salido de muy buenas empresas. Entonces hay que revisar que tú tienes, digamos, un trabajo de base, pero puedes tener otras alternativas, ¿no? Que pueden estar cercanos a hablar de emprender, pero también puedes estar cercano a mirar situaciones personales que tú quieras hacer, que a la postre van a ir a un emprendimiento, ¿no? Pero que ahí está una gran oportunidad que revises que tienes una trayectoria, una experiencia y que esa experiencia se puede trasladar a oportunidades, ¿no? Me encanta esta sugerencia y también recomendación, básicamente, esta que tú dices, oye, mira, estamos pasando pues en una fase, quizás podemos llamarlo ya post-pandemia, todavía no lo sabemos si estamos en post-pandemia, qué tal que sí, ojalá que sí, Sí, pero si estamos en esta línea, en esta frontera de pandemia, post-pandemia, donde pues todas las empresas han cambiado, la virtualidad ha llegado para quedarse, todas las herramientas tecnológicas, muchas personas que se han ido a trabajar en sus casas justamente por pandemia, ahora ya no, las oficinas se hacen más chicas, las empresas pues están visualizando nuevas alternativas, con ello nuevas formas de pues crear de alguna manera desempleo, ¿no? Entonces, sí. o pues estamos en el punto de decir, ok, ¿qué nuevas formas de empleo o qué nuevas formas de generación de ingresos puedo tener? Y eso es algo muy, muy acertado para este tiempo, Héctor. Y no solamente me gusta esta parte que dices, bueno, finalmente puede terminar en un emprendimiento. Padrísimo, maravilloso. Sin embargo, también los emprendimientos tienen sus ciclos y se requiere la entereza y todo para llevar adelante un emprendimiento. Entonces, el día a día, ¿cómo superas, cómo recuperas esos ingresos que los requieres aquí y ahora para tu diario vivir? ¿Sí? Y para eso estos pasos son maravillosos. Me encanta la parte que también has dicho, que eso es súper útil aquí para la comunidad virtual. Este live se está compartiendo desde la página, desde la fanpage, sin embargo está compartiéndose también en el grupo de 4 claves para reducir el miedo y la ansiedad y en mi perfil personal también. Entonces, para todas esas personas, este paso a paso que Héctor nos ha dado, pues tan sabio desde la experiencia en el sentido de decir, oye, tampoco vas a ir a comentar a los 4 vientos que esto te está sucediendo, digamos, ¿no? Porque esto puede meterte en mayor y mayor ansiedad laboral, ¿no? Sin embargo, vamos a hacer una recapitulación de los 4 pasos. Vamos, el primer paso es recuperar tu vida personal. Qué interesante, porque obviamente, pues este caso específico de él, que pues se dedicaba a su empresa y pues realmente mi empresa, mi vida, ¿no? Y nada más que eso, entonces no hay la parte que se llama, pues, la vida personal, ¿no? Entonces, de pronto que el 100% de tu vida es laboral y no Sí, sí, personal. Entonces, súper importante recuperar tu vida personal. Siguiente, revisar tus finanzas, muy importante revisar tus finanzas personales y ver con cuánto realmente necesitas para vivir y cómo puedes abrirte a otros puestos laborales que quizás sean de menor beneficio salarial, sin embargo, pues está ok, porque eso es justo lo que necesitas por ahora, ¿no? Y el exacto. tercer paso es hacer una lista de qué oportunidades personales y profesionales hay para ti. Eso realmente está bastante genial y decir, pues, dónde abro más posibilidades, dónde veo qué más hago diferente y también en qué soy buena, en qué soy bueno y dónde ubico, ¿no?
estas oportunidades laborales. Qué interesante, querido Héctor. Muchas gracias por este live. Me gustaría que algo para la despedida. Sí, agradecerte en principio la invitación a este live, porque creo que es un tema muy interesante. La propuesta de tu programa de hablar de ansiedad laboral, el invitarme, el vincularme a ser parte, digamos, como un complemento de todo este proyecto, de tocar estos temas, de que de alguna manera uno ha vivido ciertas experiencias que se relacionan con esto y que quiere transmitirle como esa experiencia a las personas para hacerle un aporte como lo que estamos haciendo hoy, porque pues tú sabes que normalmente uno está vinculado en lo que se ha escrito, hemos hecho un proceso de trabajo hacia enfocar a las personas a los primeros pasos a emprender, ¿no? Alguien me preguntaba hace días sobre esto y yo le decía, mira, yo pienso que estos temas complementan muy bien también la parte de emprender, porque digamos en el libro que tengo de cómo superar tus inseguridades y emprender de una vez, hay una parte que habla de este tema. No aborda directamente la ansiedad, pero está dentro de toda esa parte de las inseguridades que puede ser, digamos, que alimente la ansiedad y que es muy importante para esas personas que van a dar pasos en diferentes situaciones, en momentos como estos, que se nos llena de inseguridad y que hay que conocer que a veces las personas quieren realizar algo, que es una máxima que tengo dentro del libro, que siempre la digo, que me parece muy importante, y es, ¿por qué hay personas que tienen mucho potencial, ¿sí? Y talento y no logran avanzar? Pues, ¿cómo le parece que eso tiene que ver con sus inseguridades, pero también con situaciones de ansiedad? O sea, ahí se crean situaciones de ansiedad y cuando van a dar esos primeros pasos, se frenan o no los dan, no deciden, ni tampoco pueden avanzar. Entonces vamos encontrando respuestas de ese por qué y por eso te agradezco que me hayas invitado porque creo que hace parte muy importante de ese componente de la temática que uno a veces dialoga hacia el emprendimiento, pero que también está eso, están las finanzas personales y hay situaciones que podemos estar abordando que contribuyen muy bien a minimizar esa situación, en principio de ansiedad, pero que lo estamos viendo desde el punto de vista laboral, que es muy fuerte en toda la comunidad del mundo, diría yo. En especial estaríamos hablando de la parte hispana, los latinos que nos pueden ver, que es un aporte que se está haciendo desde el proyecto que tú estás manejando, desde tu experticia, para contribuirle a las personas. Entonces te agradezco muchísimo y es importante que las personas, digamos, se den un tiempito para reflexionar sobre esto. Y aquí van a encontrar herramientas que le van a poder ayudar a que minimicen o que empiecen a dialogar del tema y lo logren identificar, que ya es un primer paso. Entonces, muchas gracias por esta invitación, Antonieta. Pues gracias a ti, querido Héctor. Seguimos. Bueno, esta no es ni la primera ni la última vez que estás por acá de visita y pues estamos en contacto. Recordar a las personas que pues pueden adquirir el ciclo de conferencias, vayan hacia la página web www.antonietalarcon.com/conferencias virtuales, donde van a poder tener toda la información acerca de los panelistas, acerca de los temas y también pues adquirir su ticket, comprar y decir, ok, oye, ¿cómo me puedo ayudar? ¿Cómo puedo avanzar? ¿Cómo puedo hacer esto? ¿No? Y me encanta, esto es un complemento básicamente a todo el ciclo de conferencias, justamente porque teníamos gente que decía, no, yo esto no aplico, porque ¿cómo? ¿Cómo puedo sufrir de ansiedad laboral si no tengo trabajo? Entonces, hay la creencia de que la ansiedad laboral solamente se da pues porque tienes el trabajo, no necesario, no exclusivamente. Se te da porque tienes, porque no tienes, porque te gusta, porque no te gusta, porque ganas lo que no mereces o mereces más de lo que ganas. Entonces, te das cuenta, es un sinfín de cosas Sí. y multifactorial, ¿no? Y también tenemos gente que sufren de ansiedad porque justamente están trabajando con altísimo dinero.
¿no? Entonces, ese será otro tema y pues hasta la próxima, querido Héctor. Bueno, muchas gracias. Un saludo a todas las personas. Muchas gracias. Gracias, Hasta luego. adiós. Ok, perfecto. Ah, no, seguimos live, espérate tantito. Ah, sí, seguimos live. Justamente se ha trabado la computadora. Buenísimo. Entonces seguimos live. Ya hemos Seguimos ahí. terminado hasta que la computadora Del, reinicie, creo. Déjame ver. del visto bueno. No, ¿sabes Buenísimo. qué? Bloopers. En este momento así podemos hacer bloopers Ajá. de cosas o otros anuncios. Sí, Ah, sigue sí, sí. avanzando. Qué chistoso. Podemos hacer. Cuenta un poco cómo va el proceso de lo que estás pensando hacer con toda la parte de ansiedad laboral y todo esto. Sí, Que vienen bueno, otras charlas. claro, vienen otras charlas, por supuesto. O sea, por ejemplo, la charla, ¿qué pasa cuando estoy trabajando con muchísimo dinero? Veo mucho dinero y me causa ansiedad. ¿Por qué? Porque de pronto me equivoco, ¿qué hago? Y tengo que contar y recontar el